queda fuera del ejército, ¿no? Se dedica al comercio, pero al comercio acompañado de peligros y aventuras, ¿no? Espérate. El comercio sería el comercio, ¿no? Abre un negocio, paga impuestos, ¿no? Pero parece, pero este no es un distinguido de una ciudad civilizada, no hay leyes, no hay civilización, ¿no? Él no paga impuestos, él no declara, introduce cargamentos por contrabando, después trafica desde Córdoba con los indios. Espérate, ¿de qué estamos hablando? De dos entidades enemigas que no se, o de un diálogo constante entre ellas, de dos conductas fuera de la ley y dentro de la ley que realmente conviven en esos espacios. Y usted sigue leyendo. Últimamente se casa con la hija de un cacique, pero que vive santa, esto es una ironía, vive santamente con ella. Esta es una india, estaba bautizada, se casó por la iglesia con una india. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Recuerden que los indios aquí eran enemigos, que salían en lo que ellos llaman malones a matar blancos para robarles una vaca, un caballo, una mujer, y se volvían a sus poblados. Eran las fronteras con los indios. Se mezclan en las guerras de las tribus salvajes. Obviamente esas tribus de indios, salvajes aquí es indios, ¿está bien? Aquí salvajes es indios. En otros momentos del texto, salvaje es rosas, ¿está claro? Bárbaro. Pero salvaje, él usa mucho salvajes para indios. Le digo, el problema lexical es según el texto, ¿no? el lugar. Se habitúa a comer carne cruda y beber la sangre en la degolladera de los caballos hasta que en 4 años se hace un salvaje hecho y derecho. ¿Qué es esto? ¿Fue porque lo obligaron a hacerse salvaje? No. Espontáneamente atravesó la frontera entre civilización y barbarie. Ok, ya aquí lo tenemos bárbaro, ¿no? Sabe allí que la guerra del Brasil va a principiar y dejando a sus amados salvajes, vean la ironía, a sus amados salvajes, vivió santamente con ella. Sienta plaza, vuelve al ejército. Es decir, se puede salir y entrar de la barbarie de la civilización como Pedro por su casa. No son dos civilizaciones enemigas que se miran de una manera excluyente, parece que no. Parece que es más lo que las une y el tránsito de una a otra es, ¿no? Puede ser a voluntad del individuo. Es interesante, ¿no? Puede ser que te impongan la barbarie como Rosa, pero este individuo, ¿no? Ahora hay una guerra del Pacífico, como él está dado mucho a la lucha, se va para allá, ¿no? ¿Y qué pasa? Va y dejando a sus amados, sienta plaza en el ejército con su grado de alférez. El ejército civilizado lo acepta, ¿sí o no? A pesar de su barbarismo. Vean, ¿no? Y por eso es que en otro momento del párrafo él dice, si usted le sube la solapa a estos hombres de frac que usted ve por las calles, te conocen, hay una imagen muy linda que él dice, si usted le levanta la solapa va a encontrar que aquí abajo tiene que el poncho del gaucho. Es una imagen que él usa en otro momento del texto para decirnos, y esto es una cosa que después Martí va a retomar, y en vez de ver esas cosas va a crear un hombre americano que es una mezcla de muchas cosas, ¿está claro? Él aquí usa la metáfora de la ropa, porque todo el tiempo está hablando de la ropa, porque la ropa y la moda te hace civilizado. Recuerden que él habla de eso también, muy interesante. Él dice, la ropa, las modas, eso es un indicio de democracia occidental, de civilización. Son las tiranías las que obligan a todo el mundo a vestirse igual, dice él, donde no hay modas, donde hay una sola forma de vestimenta que es autorizada. Muy interesante. Piensen, por ejemplo, en Mao Zedong y eso, todo el mundo se vestía igualito. Ahora en China la moda es lo último, porque es una forma de occidente. Es curiosa las cosas que este hombre dice, muy curioso. Entonces, o sea, la ropa es importante, él usa la ropa como una metáfora para la identidad argentina. Le levantas la levita del frac a ese argentino civilizado y culto y vas a ver un gaucho bárbaro de abajo. Pero en cierta forma está hablando de la identidad americana. Por momentos cuando habla de la identidad argentina nos dice un argentino, un americano argentino que es el gaucho, pero después vemos que ya mezcla civilización y barbarie. Frac con gaucho, todo eso es lo argentino. ¿Está claro? Pero hay momentos del texto que el americano es el bárbaro, ¿me explico? El gaucho. Pero hay otros momentos en que nos damos cuenta que el mismo texto se va contradiciendo y ya no viendo como conflicto, sino
superposiciones de layers, ¿no? De capas de identidad y de conductas. Vamos a seguir con Navarro. Lo dejé comiendo carne cruda y bebiendo sangre de toro, ¿no? Y casado con una india. Resulta que está de nuevo grado de alférez en un ejército de blanquitos, ¿no? O de, bueno, un ejército. Tamaña será en tanto salvaje que al fin de la campaña es capitán, graduado de mayor y uno de los predilectos de Lavalle, ¿no? Que este es uno de los civilizadores. Lavalle es uno de los unitarios que está contra Rosas. Y vean, un capitán de Lavalle es un hombre casado con una india que come carne cruda y bebe sangre. Imagínense el catador de en Puente Márquez, no sé qué, queda en Buenos Aires con los demás oficiales de Lavalle. Vamos a ver qué pasa en Buenos Aires. Arbolito, Pancho el Ñato, esto es genial. Arbolito, Pancho el Ñato, Molina y otros jefes de la campaña del campo eran los altos personajes que contestaban su valor por cafés y mesones. Obviamente en Buenos Aires, cafés y mesones, están esos gauchos, esos compadritos, ¿no? Él dice gauchos, compadritos, campesinos, ¿no? Que se han transformado ahora en los grandes criminales, los grandes rosistas. Y oigan los nombres que tienen: Arbolito, Pancho el Ñato y Molina. Bien. Y otros jefes de la campaña del campo eran los altos personajes que dominaban la ciudad. Eran los grandes sicarios de los Arbolito, Pancho el Ñato y Molina. Pero vean, la animosidad con los oficiales del ejército era cada día más envenenada. En el Café de la Comedia estaban algunos de estos héroes de la época, ironía, héroes de la época, esos matones rosistas, ¿está claro? Y brindaban la muerte, pero vean, esos matones rosistas están en cafés y mesones. En otro momento dice que estaban obligados a vestirse al frac porque eran ya ridículos. Hay otro momento que él habla como estos sicarios empezaban ya a vestirse a la manera occidental, porque al principio sí, llegaron a la ciudad con sus ponchos, pero después se dieron cuenta que eran ridículos y empezaron a adoptar la nueva ropa. ¿Está bien? Navarro, que los ha oído, se acerca, no sé qué. En fin, hay una pelea entre ellos. Era preciso salvarse a Navarro, antes de tomar servicio tenía que bien. El caso es que hay una pelea, no sé qué historia, ¿no? Antes de tomar servicio penetra tierra adentro a ver a su familia. Penetra tierra adentro a ver a su familia. ¿Dónde? Con los indios. A su padre político, el cacique, ¿no? Y sabe con sentimiento que su cara mitad ha fallecido, su india no, su novia india. Se despide de los suyos. De los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los indios. ¿Se dan cuenta los desplazamientos del individuo? ¿No? Y este hombre, Sarmiento, es muy hábil en eso. Vive santamente con ella, los suyos, su amada mujer. Va jugando con que este hombre de la civilización, de la distinguida familia sanjuanina, se ha transformado en otro, en lo opuesto, digamos, según los esquemas, ¿no? Y dice ahora, de la acción del Chacón trae un fagonazo bien, entonces van a pelearse por ahí. Con este talante y acompañamiento y un asistente inglés, él tiene un asistente inglés, coma, inglés, Europa, civilización, pero ¿qué dice el asistente inglés? Tan gaucho, sincero en inglés, las bolas como el patrón y los parientes, como el patrón es como Navarro y los parientes los indios, porque los indios también son a su manera. Se lleva a pues se lleva primo y sí, porque él se lleva consigo los indios parientes de él, se los lleva. Pero vean, inglés tan gaucho y que maneja todas las artes de los gatos. ¿Se dan cuenta que esa dicotomía que él presenta al inicio, cuando él entra en los personajes, se contradice? No hay esa dicotomía. Lo que hay es una superposición de conductas, de morales, de actitudes, ¿no?, que conflictúan la identidad argentina. ¿Bien? Y no es simplemente civilización o barbarie como puesto, sino esa confusión. Pero ahí no ha terminado, porque este es más genial. Emigraba el joven Navarro para Coquimbo porque va a ir a pelearse. Porque joven era y tan culto en su lenguaje y tan elegante en sus modales como el primer Pisaverde. Lo que no estorbaba que cuando veía caer una red viniese a verle la sangre. No ven la burla. O sea, sí, ya estaba él muy fino, pero en cuanto veía una red, se dan cuenta. Y cómo Sarmiento maneja el lenguaje
irónico, sutil, sin darse cuenta que está contradiciendo sus postulados ideológicos, ¿no?, de blanco y negro, de opuestos irreconciliables. Obviamente, si les hablan, son reconciliables en una base, ¿no? ¿Lo ven? Es muy curioso. Todos los días quería volverse, no sé qué, las instancias de los amigos bastante, ¿verdad? Y ahí sigue, y por eso es que obviamente ese carácter es interesante y Sarmiento tiene que hacer una digresión, porque eso es pertinente a su asunto de civilización y barbarie, y además a su asunto ya como romántico de ver los caracteres originales, diferentes, auténticamente americanos. Y cuando ya entra más objetivamente en presentar vidas concretas y no ficciones, se ve que debajo del chaleco francés está el poncho del gaucho, debajo de la civilización está la barbarie, o viceversa, o viceversa. Detrás de un bárbaro de pronto hay, porque ¿qué pasa con los gauchos? ¿Les gusta la poesía? Sí. ¿Mucho o poco? No respetan al hombre de la ciudad, pero si el hombre de la ciudad es un poeta, ¿qué? Sí, no, ya, sí, hay cierta hay diferencia. Dice, Echevarría me contó, el matadero que es poeta, que cuando fue lo respetaba. Ustedes lo respetan. O sea, ¿y cuánto hombre de ciudad no respeta la poesía? Recuerden Darío, modernismo, los poetas son lo peor. Sin embargo, el gaucho sí respeta la poesía y la música. ¿Tiene forma musical? ¿Le gusta la música? Y las artes es una forma de la civilización. Las artes, música, poesía, son formas, solo que ellos es todo oral, ¿no? Pero tienen algo que lo acercaría al mundo de los civilizados, el aprecio de las artes. Se supone que los animales no tienen artes, mientras que estos gauchos tienen una sensibilidad hacia las artes, que obviamente los acerca. Como ven, el asunto es complejo. El asunto es complejo. Y cuando él entra directamente en los gauchos que de verdad apreciaban a los poetas, ¿no?, que de verdad tenían un placer por la música, por la poesía, por la expresión artística, entonces ya su dicotomía ideológica no se sostiene. Pero no se sostiene nunca, porque cuando entra a estudiar a Rosas, se da cuenta que el problema no es unitario y federales, porque los federales, que Rosas, acaban instaurando un sistema económico y político unitario. Incluso él dice con ironía, él dice, mueran los unitarios, no sé qué, pero que realmente él estaba implantando el sistema, vivan los federales, y él estaba matando a los federales. Porque la misiva de este hombre es, mueran los unitarios, vivan los federales. Pero Rosas mató a los federales, a los caciques, a los caudillos federales, él los mató porque eran enemigos, porque podían hacerle competencia. Tú me subiste, ahora yo te mato, para no haya competencia. Entonces decía, vivan los federales, pero estaba realmente matando a traición, por supuesto, a todos los federales que lo habían apoyado, a los caudillos. Mueran los unitarios, sin darse cuenta que le estaba dando vida, sí, mató a los unitarios, pero él le está dando vida al unitarismo como sistema político, económico y social. ¿Está claro? Entonces él va desmontando eso, y al final entonces se da cuenta que ese desmontaje que hace Rosa desmonta su propio texto. Por eso al final, unitario, una mezcla, lo que salga. Porque se da cuenta que la realidad ha demostrado que es más compleja. Y eso es una de las cosas que él dice que también aprendió con Rosas. Rosas le permitió, uno de los progresos de Rosas. Con Rosas aprendimos a leer la praxis política concreta. ¿No? Él lo dice muy bien. Con esos errores tenemos estas lecciones. Y esas lecciones son la Constitución, la que vaya surgiendo de la praxis. Esas son las lecciones, ¿no? ¿Vale? Y otras lecciones más. Bien. Ya 7:30. No hemos ni hablado de nada. No, esto está en el 45, está bien. No hemos hablado nada. Esto es 10.000 veces más de lo que yo he dicho aquí hoy. Y les digo de verdad, lean. Si quieren entender a Chávez y a otras personas, lean para que hagan sus conexiones interesantes. Vamos a ver las cosas raciales. Tú me dijiste que no, pero sí, aquí se habla de los negros y de los indios. Sí se habla. Elogia mucho lo blanco.
Sí. O sea, es hermoso, es noble.